Funcionamiento del polipasto. Esquema de fuerza. Tenemos una línea trifásica RST con protección eléctrica a 400 voltios. Q1 y Q2 son los interruptores automáticos magnetotérmicos. C1 y C2, inversor de giro, motor de traslación. C3 y C4, inversor de giro, motor de subida y bajada. F1 y F2, relés térmicos de sobrecarga para proteger a los motores. Esquema de mando. Al accionar la botonera S1, los contactos abiertos del contactor C1 se cierran. La corriente eléctrica llega a la bobina del contactor y empieza el motor a girar. Movimiento de traslación derecha. En este momento la lámpara H1 está encendida, indicando el movimiento del motor. FC1 será el final de carrera que nos indique que el motor de traslación derecha ha finalizado su desplazamiento y por lo tanto desconectará el motor. Al accionar la botonera S2, los contactos abiertos del contactor C2 se cierran. La corriente eléctrica llega a la bobina del contactor y empieza el motor a girar. Movimiento de traslación izquierda. En este momento la lámpara H2 está encendida, indicando el movimiento del motor. FC2 será el final de carrera que nos indique que el motor de traslación izquierda ha finalizado su desplazamiento y por lo tanto apagará el motor. Los contactos C1 y C2 cerrados son de seguridad. De esta forma nunca se pueden accionar a la vez los contactores del inversor de giro. Al accionar la botonera S3, los contactos abiertos del contactor C3 se cierran. La corriente eléctrica llega a la bobina del contactor y empieza el motor a girar. Movimiento de subida. En este momento la lámpara H3 está encendida indicando el movimiento del motor. FC3 será el final de carrera que nos indique que el motor de subida ha finalizado su desplazamiento y por lo tanto desconectará el motor. Al accionar la botonera S4, los contactos abiertos del contactor C4 se cierran. La corriente eléctrica llega a la bobina del contactor y empieza el motor a girar. Movimiento de bajada. En este momento la lámpara H4 está encendida, indicando el movimiento del motor. Al pulsar el paro el motor deja de girar y se enciende H7. En este momento toda la máquina está sin funcionar. Los contactos C3 y C4 son de seguridad. De esta forma nunca se pueden accionar a la vez los contactores del inversor de giro.
La lámpara H5 nos indica la avería en el motor de traslación, conectada al relé térmico F1. La lámpara H6 nos indica la avería en el motor de subida y bajada, conectada al relé térmico F2. Vamos a ver el funcionamiento de un polipasto. En primer lugar, cerramos el interruptor automático magnetotérmico. Lo primero que podemos observar es la luz de paro. Pulsamos S1 y se acciona el motor de traslación derecha hasta llegar al final de carrera 1 y nos quedamos. A continuación pulsamos S2 que accionará el motor de traslación izquierda hasta llegar al final de carrera 2 y nos quedamos. Al pulsar S1, como anteriormente hemos observado, vemos que el motor está girando en el sentido de las agujas del reloj. Al pulsar S2, el motor no va a cambiar de sentido de giro debido a sus enclavamientos de seguridad. Ahora, si pulsamos S3, vemos que el motor sube hasta tocar el final de carrera 3. Si pulsamos S4, el motor comenzará a bajar hasta que pulsemos el paro. Al pulsar S3, como anteriormente hemos observado, el motor está subiendo. Al pulsar S4, vemos que el motor no cambia de sentido de giro debido a sus enclavamientos eléctricos. Si volvemos a pulsar S1, contamos con un relé de sobreintensidad para el motor de traslación. Para cuando se produzca una sobreintensidad, el dispositivo lo detecte y deje fuera de servicio el motor. Si volvemos a pulsar S3, contamos con un segundo relé de sobreintensidad para el motor de subida y bajada. Para cuando se produzca una sobreintensidad, el dispositivo lo detectará y dejará fuera de servicio el motor.